Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 301, se encontraron sobrevivientes. El grupo se dispersó un poco y todos desmontaron mientras avanzaban por las ruinas de la ciudad, buscando señales de sobrevivientes, botín o cualquier indicación de que pudiera haber habido un ritual de invocación en la región. Ese era su objetivo principal, y si no lo encontraban, entonces tendrían que advertir a las líneas que probablemente verían una afluencia de gigantes de hielo desde una nueva dirección en los próximos días. Hay algo raro aquí abajo, trae tu pala, Rae insistió unos minutos después. Rae encontró algo, vamos a echarle un vistazo, informó Carl a los demás en voz baja, simplemente se sentía mal armar alboroto allí, como si la ciudad fuera una tumba y mereciera cierta reverencia, incluso si estaban allí para saquearla. Dana sacó la pala de la mochila de Carl y se la pasó para que pudiera cavar entre los escombros y llegar a lo que Rae había encontrado. Con la barrera puesta, la pala cortó la piedra con poco esfuerzo, y solo le tomó unos minutos limpiar los escombros, mientras Rae se emocionaba más a cada segundo. Hay una puerta de piedra que baja, les informó a los demás cuando se dio cuenta de hacia dónde cavaba. Sí, ábrelo, hay golosinas dentro, estoy seguro. Carl estaba a punto de mover los últimos escombros para abrir la puerta cuando Tessa se interpuso entre él y Rae con los ojos rojos. No, Rae, no puedes comértelos, insistió con una voz resonante, cargada de magia sagrada. La araña fulminó con la mirada a la clériga, quien obviamente estaba bajo la influencia de la diosa de la guerra, reacia a ceder tan fácilmente cuando había sido ella quien había descubierto los tesoros ocultos, pero tras unos segundos, retrocedió y le dio la espalda al túnel, dejando que Tessa se llevara la victoria. Bueno, de todas formas no los necesitaba para el arte, solo usaré los congelados, hizo un puchero. Carl abrió la puerta y lo condujo por unas escaleras ocultas con Tessa justo detrás de él. Lo que encontró fue una pequeña habitación con unas cuantas docenas de barriles de licor y una docena de niños sátiro, acurrucados unos contra otros por el terror y con un aspecto desnutrido mucho mayor del que justificarían 2 días en un escondite. Tessa les tendió la mano, tranquilos, pequeños, no vamos a dejar que os coman, tenéis un guardián. El sátiro más cercano, un joven con pantalones cortos azules mugrientos, negó con la cabeza cubierta de pelo blanco. Muy bien, vamos a sacaros de aquí, insistió el clérigo de guerra. Carl había olvidado por un momento que el dragón rojo tenía debilidad por los huérfanos de guerra, y los sátiros eran considerados bestias, no enemigos de la humanidad, incluso si no eran jóvenes esclavos inofensivos como estos parecían ser. Carl se hizo a un lado mientras el clérigo guiaba al grupo por las escaleras y luego hizo una última comprobación para asegurarse de que no se perdieran a nadie que estuviera demasiado aterrorizado para moverse. El lugar estaba vacío, y luego completamente vacío mientras Remy saqueaba los barriles, no le importaba lo que hubiera dentro, combinarían a la perfección con la decoración actual de su santuario como una bonita colección de pedestales de madera para sus estatuas. El grupo miraba a Tessa con expresiones que iban desde la confusión hasta la irritación, mientras Rae reprimió las ganas de babear al observar a los sátiros. Si hubieran estado en mejor forma, quizá no habría podido resistirse, pero estos no parecían nada jugosos. ¿Y qué demonios se supone que hagamos con esto?, preguntó Tori al ver la horda de niños pequeños. Un sátiro adulto medía menos de 1,5 metros, apenas le llegaba al pecho a Carl, todos medían menos de la cintura, estaban desnutridos y aterrorizados. Son testigos valiosos, cuando no están tan aterrorizados pueden contarnos lo que sucedió, y luego podemos guiarlos de vuelta a las líneas, para que puedan ser entregados a la iglesia y reubicados en un lugar más seguro. Esos no son los únicos, si el caballero clérigo va a recogerlos, más vale que los consigamos todos, como un ejército de bolsitas de sangre peludas, sugirió Rae. ¿Y cómo los encontraste?, preguntó Carl.
aroma, sobre todo, pero los bordes de la puerta estaban un poco más cálidos que cualquier otra cosa. Atención, Rae dice que hay más escondidos. Si vamos a recoger refugiados, mejor que consigamos a un montón, informó Carl al grupo con un suspiro. Los guerreros fruncieron el ceño con resignación. Eso significaba que también serían designados para excavar entre los escombros y rescatarlos. Poseían una fuerza sobrehumana, y con el dios de la guerra presionando a Tessa para que cumpliera con su deber como clériga, no podrían dejarlos atrás sin al menos intentar buscar supervivientes. Rae señaló más lugares y el grupo comenzó a cavar, encontrando más sátiros y algunas otras especies de bestias, y luego finalmente un pequeño grupo de niños humanos aterrorizados, vestidos igual que los sátiros y sufriendo de congelación. Thor, ¿puedes rodearlos con una barrera para protegerlos del frío? Le preguntaría a Hawk, pero no puede extender su habilidad de fuego a grupos grandes. Así no funciona, preguntó Carl. El rayo refrescante en realidad no te calentaba, pero sí te curaba y refrescaba la resistencia, así que, aunque el frío todavía era doloroso, al menos la congelación se estaba curando. Bob se acercó a Tessa. Saludos a todos, somos élites de la Nación del Dragón Dorado, y estamos aquí como equipo de exploración para investigar la situación. Ahora que la ciudad está destruida, los llevaremos de vuelta con nosotros para ponerlos al cuidado de los clérigos del Dragón Rojo o de los sanadores de la iglesia, quienes encontrarán un hogar permanente adecuado para todos o alojarán a los niños en orfanatos con otros de su especie. Puede que no lo sepan si nacieron aquí, pero los sirvientes del Dragón Rojo están activos tanto en la nación humana como en la de los hombres. Bestia. Hizo un gesto hacia Tessa con el último bocado y ella sonrió mientras les hacía una ligera reverencia. Hubo algunas miradas confusas, ya que no todos tenían un conocimiento sólido del lenguaje común humano, pero el mensaje se transmitió rápidamente a todos y sonrisas vacilantes aparecieron en la masa de rostros sucios. Carl se aclaró la garganta. Ahora solo necesitamos terminar de registrar la ciudad, y estaremos listos para partir cuando encontremos a todos los supervivientes posibles. Eso despertó cierto entusiasmo en el grupo. Conocían los lugares donde los demás habrían intentado esconderse y estaban dispuestos a bajar y animar a los grupos a subir y unirse a la creciente marea de refugiados. Había muy pocos adultos en edad laboral y los que tenían más edad eran todas mujeres. Por lo que Carl pudo ver, los que quedaron atrás fueron los niños y las mujeres embarazadas, quienes habrían ralentizado el paso de los gigantes de hielo que huían. Carl también esperaba ver a los ancianos, pero al cabo de un momento, se dio cuenta de que no existían los ancianos para esta gente. Cuando ya no podían trabajar por la edad o la enfermedad, los gigantes simplemente se los comían. Cuando llegaron al otro lado de la ciudad, tenían casi 100 personas bajo su cuidado, y Bob parecía preocupado por las posibilidades de regresar al frente en las malas condiciones en las que se encontraban muchos de ellos. Thor, ¿ves una carreta grande por ahí? Cuanto más grande, mejor. Subiremos a todos y tú puedes llevarla de vuelta a las líneas, preguntó Carl en voz alta para que todos supieran lo que pensaba. Lotus señaló hacia atrás, hacia una de las puertas abiertas. Hay un montón de carros de caravanas de suministros por allá, deberían tener bastante gente. Puede que no sea cómodo, pero el objetivo es simplemente que todos vuelvan a salvo. ¿Estás listo para ser un carro de cerro por un día?, preguntó Carl. Igual que con el autobús, pero podemos unir varios de ellos y entonces puedo ser un tren entero, sugirió Thor. La imagen en su mente era divertidísima. Se veía a sí mismo como una locomotora, tirando de la caravana por los campos con sus bestias saqueadas. Los sátiros no atacaban el cerro relámpago en la naturaleza, ya que ambos eran herbívoros, así que Thor no los veía como una amenaza. Hubo algunas discusiones sobre la buena comida cuando se encontraron, pero no lo suficiente como para considerarlos enemigos. Hubo algunas discusiones sobre la buena comida cuando se conocieron, pero no lo suficiente como para considerarlos enemigos.
Con eso en mente, Thor donó algunas de las plantas Mount Feed que le había dado Doug la primera vez que estuvieron juntos, ahora estaban creciendo en su espacio y podía prescindir de suficientes para alimentar a todos los herbívoros. Lo repartiré en cuanto lleguemos a las carretas, eso mantendrá a todos ocupados durante el viaje, para que no entren en pánico cuando las patrullas nos ataquen. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 302, Marcha de ceniza. En lo alto, Hawk se rió de su plan, fue como una bofetada a los gigantes. Primero, los amigos del dragón arrasaron su ciudad, ahora aparecieron los humanos y saquearían el lugar hasta dejarlo seco, marchándose con una caravana llena de gente y provisiones robadas. Fue más amable de lo que los gigantes de hielo merecían por ser criaturas del elemento hielo, y estaba ansioso por asar a cualquiera de ellos que intentara evitar que la caravana se fuera. Había media docena de carros allí y todos entendieron el plan sin demasiada confusión. Los carros se unieron en cadena, con un arnés hecho por Rae para que Thor tirara de todo el convoy. Eran resistentes, hechos para arrastrar enormes cargas de equipo y comida para los gigantes de hielo, no solo para llevar una carga de pequeños sátiros y humanos hambrientos. Thor observó los 6 carros con placer, era más que suficiente para formar una buena caravana tras él, y el general sin duda quedaría impresionado con él cuando llegara al campamento. Carl captó esa idea y comprendió que era una genialidad. En lugar de ir a las líneas activas, podrían atravesar la ceniza lisa al borde del territorio del dragón de magma. Los gigantes de hielo no los seguirían, y era la forma más rápida de salir de la zona de combate, aunque había una larga caminata hasta las líneas del frente que se habían retirado de la destrucción y tendrían que descansar o caminar toda la noche para llegar allí. Todos a las carretas, yo iré con Rae, pero los demás pueden descansar mientras protegen el convoy. Una vez que salgamos de la ciudad, las patrullas nos verán, pero quédense con la caravana y dejen que las bestias y yo nos encarguemos de ellos, los alcanzaremos pronto, explicó Carl. Espera, no encontramos la piedra de invocación, se dio cuenta Dana. Uno de los chicos sátiro la miró aterrorizado, sacudiendo la cabeza, susurró demasiado bajo para que ella lo oyera, pero Lotus lo repitió, dice que la piedra ha desaparecido, las cosas ardientes la hicieron pedazos y luego los derritieron. Bueno, esa fue una forma de garantizar que no se volviera a utilizar. Con todos cargados, Carl envió a Thor fuera de la puerta abierta y hacia el descubierto. El convoy era inconfundible y se escuchó una ronda de gritos cuando la patrulla se dio cuenta de que los sobrevivientes ocultos estaban escapando con un Lightning Cerro. Thor llevó el convoy a un trote suave, que era lo más rápido que podía ir sin que los carros se volcaran o que alguien saliera de ellos cuando pasaban por un bache. Rae, es tu momento de brillar, te hicimos portarte bien todo el día, pero ahora puedes armar un desastre si quieres, sugirió Carl. Hawk se rió de ellos mientras Rae y sus golems corrían hacia los exploradores. Luego el pájaro que odiaba el hielo comenzó a bombardear a los desventurados gigantes de hielo con bolas de fuego, con la intención de matarlos a todos antes de que Rae pudiera llegar a ellos. Pero Rae era rápida, al igual que sus golems araña. Los gigantes de hielo se lanzaron a un lado para evitar el bombardeo, pero eso los dejó en el suelo cuando llegaron las arañas y los destrozaron antes de continuar con todo lo que pudieron ver. Gracias por bajarlos a mi nivel, eso fue mucho más fácil que saltar sobre ellos. Rae se burló de Hawk mientras el pájaro se movía para atacar al siguiente grupo antes de que Rae llegara a ellos. Los refugiados en los carros no vieron una rivalidad fraternal amistosa, lo que vieron fue un élite con un arco llameante en sus manos y un grupo de monstruos destrozando las patrullas de gigantes de hielo que los habían mantenido cautivos la mayor parte de sus vidas. No sabían qué habían hecho para merecer este rescate, pero sin duda agradecían a los dioses dragón por la ayuda. Thor, ¿a dónde vas?, preguntó Tessa desde su sitio sobre los hombros del cerro.
Había girado hacia el desierto de ceniza entre el volcán y la aldea enana, lo que los llevaría a través del desierto de ceniza, donde los esbirros del dragón estaban al mando. Era la mejor ruta llana que había encontrado, y era más rápido al no tener que tirar de las carretas cuesta arriba, así que esa fue la ruta que eligió. Un poco de tiempo extra en la ceniza no era gran cosa para Thor, así que simplemente resopló alegremente y señaló con la cabeza hacia el valle que era su objetivo. Muy bien, grandulón, confío en que elegirás la mejor ruta para nosotros, asintió ella, acariciándole los cuernos para animarlo mientras seguía trotando con su preciado cargamento. Los gigantes de hielo ni siquiera habían intentado perseguirlos, estaban demasiado preocupados por el ataque a gran escala que Carl y las arañas estaban lanzando contra sus patrullas. No quedaba ninguno por encima del rango ascendido, y ese era apenas uno de cada 20 entre los aprendices, en su mayoría de rango despertado, asignados para prevenir precisamente este tipo de incidente. Pero ninguno de ellos había esperado que las élites humanas fueran tan descaradas como para atacar su ciudad, incluso si de alguna manera se enteraron de que había sido arrasada por los secuaces del dragón. A lo lejos, Thor oyó el cuerno de guerra de un gigante de hielo que anunciaba la retirada, y supo que no tendrían más perseguidores por un tiempo, pero no aminoró el paso y mantuvo el ritmo que su barrera le permitía recargar su resistencia para poder viajar toda la noche. Carl y Rae los alcanzarían pronto, pues eran mucho más rápidos que su caravana, solo tenían que terminar de jugar con los gigantes de hielo que huían y entonces estarían satisfechos. Halcón, ve a buscar a Thor y mantén el camino despejado, no quiero retrasos en su retirada, Carl ordenó mientras observaba al último de los gigantes de hielo seguir el mismo camino de retirada que los demás en la distancia. Esa información era valiosa, pues le indicaba que no se trataba de una retirada aleatoria en la única dirección segura, sino de una decisión deliberada sobre el rumbo. No tenía un mapa de su territorio, pero debía estar hacia el centro de la nación y presumiblemente hacia una zona segura más amplia. Allí también debería estar el lugar donde sus ancianos de rango real esperaban el resultado de la batalla. No eran algo que Carl quisiera desafiar sin una buena razón, por lo que simplemente le pidió a Rae que los dejara correr y explorara el área entre ellos y Thor por cualquier cosa que pudiera retrasar el convoy. Eso fue divertido, deberíamos hacerlo más a menudo, viste sus caras cuando se dieron cuenta de que les robamos. Fue incluso mejor que Hawk cuando se da cuenta de que alguien le está robando la comida, comentó Rae mientras buscaba señales de vida. Estúpidos yetis, estoy perdiendo mis cerdos, se quejó Hawk, todavía sin superar la traición de la caravana de suministros que había sido atacada con antelación. Alcanzaron el convoy en 30 minutos y caminaron a lo largo de la distancia, con los golems a un lado, Rae y Carl al otro, y Hawk a la cabeza. Eso puso al tren de Thor en una burbuja de protección, pero no vieron nada en toda la tarde, y Thor acababa de devolver pilas de alimento para esparcir entre los vagones para la cena cuando llegaron al borde del fresno. Thor, detente un momento, comeremos y descansaremos un rato, y luego nos dirigiremos a través de la ceniza esta noche. Si presionamos toda la noche, podremos hacer las filas por la mañana, no será divertido, pero será la forma más segura. Los elementales de magma brillan en la oscuridad, así que podremos verlos venir con más facilidad. Puede que no veamos ninguno a esta distancia del volcán, pero siguiendo la ley de Larkin, todo lo que pueda salir mal, saldrá mal. Lotus rió entre dientes. La leyenda de Larkin el desafortunado era un cuento infantil común. Según la leyenda, había sido un aspirante a aventurero, que tuvo la osadía de intentar ver a una diosa de la naturaleza en el baño. Lo atraparon, por supuesto, y a partir de ahí, sus desventuras solo empeoraron, con cada plan que intentaba idear fracasando de forma cada vez más espectacular, hasta que el dragón del mundo se apiadó de él y calmó la ira de todos los que el desafortunado había molestado en el camino. Luego, fiel a su nombre, Larkin el desafortunado, lo sorprendieron nuevamente espiando los baños. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.
Capítulo 303, Noche en vela. Una vez que todos tuvieron comida, el ambiente en las carretas mejoró drásticamente, pero cuando supieron que Thor tenía la intención de avanzar durante la noche, con Rae para guiarlo a través de cualquier obstáculo que pudieran encontrar en la ceniza, el ambiente era casi extático. Ya habían salido del frío glacial que marcaba el territorio de los gigantes de hielo, y por la mañana, tenían la intención de estar en las líneas de batalla humanas, donde la Iglesia del Dragón Mundial los reuniría y los llevaría a un lugar seguro. Esa noción era un poco dudosa entre los Beastkin, quienes eran menos propensos a confiar en los humanos en absoluto, pero los dioses dragón eran adorados en todo el mundo, y eso fue suficiente para que los refugiados confiaran en la palabra de Tessa de que los clérigos del dragón rojo los acogerían y cuidarían de ellos. ¿De verdad vamos a viajar toda la noche, aunque ya no estemos en las tierras heladas?, preguntó uno de los refugiados humanos en voz baja, con un marcado acento. Sí, esta zona pertenece a un dragón de magma, y no estamos seguros de cómo reaccionarán sus sirvientes a nuestra presencia, así que pasaremos de noche y no nos quedaremos, cuanto antes podamos llevarlos a la seguridad de la frontera de la nación del dragón dorado, mejor, explicó Tessa. La niña sonrió, he oído hablar mucho de ello, y ahora he conocido a alguien de allí, debo decir que no sabía que los humanos pudieran ser tan fuertes. Tessa se rió, es una bendición del dragón del mundo, eres joven todavía, así que quizás algún día tú también tengas la oportunidad de intentarlo, todos comprobamos si somos compatibles a los 14 años. Esas fueron excelentes noticias para los humanos, ninguno tenía 14 años, de hecho, la mayoría ni siquiera 10, cualquiera que hubiera crecido lo suficiente para seguir el ritmo de la marcha forzada había sido apresado por los gigantes de hielo durante su huida, bueno, eso o estaban muertos en las calles por no haber podido ponerse a salvo con la suficiente rapidez cuando comenzó el ataque. ¿Y nosotros qué? ¿Tendremos la oportunidad de recibir la bendición?, preguntó uno de los niños sátiro. Tessa se encogió de hombros, la verdad es que no lo sé, nuestro país está habitado casi exclusivamente por humanos, y no he conocido a nadie más compatible con la bendición, pero tampoco puedo decir si te quedarás en la nación del dragón dorado o si te integrarán en un orfanato de los dragones rojos en los territorios de los hombres bestia. Eso tenía sentido para ellos, si bien estar a salvo en cualquier lugar era 1000 veces mejor que sus vidas de ayer, había cierto atractivo en vivir entre otros hombres bestia, por ejemplo, no serían una minoría, no serían tratados como inferiores y podrían llegar a vivir la vida idílica de la que contaban los esclavos. Thor empezó a tirar de ellos hacia adelante y Rae regresó a su espacio para dormir, mientras los golems araña recibían instrucciones de Karl, eso debería bastar, y luego cuando Hawk se acostara, ella saldría de nuevo para guiar a Thor. No es que Hawk no pudiera hacerlo, desde el cielo podría ver mucho más, pero no había razón para que todos pasaran una noche sin dormir si no era necesario. Oh, esto ya está mejor, la ceniza aquí es suave y cálida al tacto, me gusta este lugar, anunció Thor mientras comenzaban a avanzar entre los restos destruidos de la erupción volcánica. Ten cuidado si ves piedra sólida, muchas piedras volcánicas pueden ser resbaladizas, Karl le advirtió. Claro, la mayoría eran de textura gruesa y proporcionaban un agarre firme para los pies, pero más valía la pena ir a lo seguro y no arriesgarse con carros llenos de gente, una pendiente resbaladiza podría ser un desastre para su pequeña aventura. Mientras se alejaban con dificultad en la noche, Hawk vigilaba atentamente cualquier cosa que pudiera representar una amenaza para su grupo, pero lo que encontró fue mucho más emocionante para el ave que cualquier elemental. Hay ardillas y ratones y pequeños monstruos en el bosque nuevamente, declaró unas horas después en la ceniza. Ya, pensé que aún estarían lejos de aquí, respondió Karl. Yo también, pero los veo, creo que es buena señal, si los elementales odiaran a todos los monstruos primero ahuyentarían a los pequeños, ¿no? Respondió Hawk.
Carl no estaba seguro de cuán acertada fuera esa lógica, era más fácil ahuyentar a los pequeños monstruos, pero no eran realmente una prioridad, ya que no representaban un peligro para nadie ni para nada. No mucho después de eso, Rae se despertó de su siesta y salió a guiar la caravana por el camino que Hawk había explorado para ellos. ¿Estás seguro de que no vas a dormir todavía, Hawk?, preguntó Carl. Me quedaré despierto hasta que lleguemos al límite de la zona peligrosa. Una vez que salgamos de ahí, dormiré y tú podrás encargarte de los soldados humanos, respondió con naturalidad. Bueno, si no estaba cansado, Carl lo dejaría seguir explorando. Entre él y Rae no deberían perderse gran cosa o nada. Thor continuó avanzando hasta bien pasada la medianoche cuando se toparon con su primer obstáculo real, los restos de un flujo de magma, mucho más delgados de lo que parecían. Según los ojos de Rae, su visión térmica mostraba el intenso calor bajo la superficie y si solo hubieran estado mirando la capa superior podrían haberla pasado por encima sin darse cuenta, posiblemente colapsando. ¿Hay un mejor lugar cerca?, preguntó Carl mientras la araña del baño de sangre corría por el flujo de magma en busca de un punto de cruce. Él se dirigía en la dirección opuesta, haciendo lo mismo, pero se dirigía hacia el centro del territorio y el flujo solo se hacía más intenso. Sí, Thor, gira a la derecha y llega a la base de la colina, el flujo se ha extendido y aquí hay una gruesa capa, eso debería ser más que suficiente para las carretas, instruyó. Thor ajustó el rumbo y Carl regresó a los carros. Creo que podríamos necesitarte aquí, murmuró Rae mientras Carl estaba casi llegando al convoy. No me digas que se cayó y quemó los vagones, Carl suspiró. No, ya los superamos, ahora estamos un poco atascados, el terreno al otro lado, para volver al camino principal que Hawk exploró, es muy accidentado con olas de piedra y las ruedas se atascan en los surcos. Eso se soluciona fácilmente, pensó Carl mientras se acercaba a la hilera de carros errantes. Caballeros y Lady Ophelia, ¿puedo traerlos un momento? Necesitamos brazos fuertes para aliviar el peso de las ruedas del carro mientras cruzan las olas en la piedra. Thor está perdiendo tracción, explicó Carl. Era una noche sin luna, y no habían encendido ninguna luz, para no llamar la atención, por lo que a los ojos de todos los demás, todavía estaban avanzando y no se habían dado cuenta de que había un problema. No hay problema, cada uno levantará uno desde abajo, lo justo para que suban por las crestas. ¿Hasta dónde debemos llegar?, preguntó Bob. No muy lejos, 20 metros deberían llevarnos de nuevo a cenizas lisas. Fue un proceso lento y cuidadoso para evitar que se rompiera una rueda con una carga lateral, y Tessa les lanzó un hechizo de luz para que todos pudieran ver lo que hacían mientras trabajaban. Luego, cuando llegaron al antiguo camino, que ahora era un tramo liso entre las cenizas, todos volvieron a subir mientras Carl avanzaba con Rae para revisar de nuevo la zona en busca de peligros. El progreso no fue tan grande como esperaban, y empeoró al dejar la ceniza de madrugada. La ceniza desapareció antes que la nieve, y como resultado, el clima tropical del otro lado convirtió toda la zona en un lodazal, por lo que Carl tuvo que despertar repetidamente a los demás para que los ayudaran a salir, ya que Thor no conseguía suficiente tracción en las colinas resbaladizas. Pero finalmente lograron salir del lodo y llegar a un tramo de carretera compacta, donde hicieron una parada para que Thor comiera y descansara mientras salía el sol. Las transmisiones de radio ya eran claras y las líneas del ejército estaban al alcance visual de Hawk, así que solo les faltaban 4 o 5 horas para llegar a su destino. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 304, Huérfanos liberados. Carl tomó una siesta de 15 minutos mientras preparaban una comida caliente adecuada para el desayuno de todos y se despertó con el olor a carne asada y panqueques. ¡Qué oportuno! Nos estamos preparando para servir a todos. Thor les dio comida a los sátiros, que necesitan fibra, o les da dolor de estómago, pueden comer con nosotros, y lo harán, pero no en grandes cantidades, explicó Lotus.
Carl asintió con la mirada perdida antes de que Doug le pasara una taza de café fuerte para que recuperara la compostura. Era justo lo que necesitaba después de una noche en vela. Casi todo el equipo había dormido, aunque tuvo que despertar a algunos para aliviar los momentos difíciles. Duerme un poco, Thor puede guiarnos y nosotros custodiaremos la caravana ahora que ha salido el sol. Al menos así dormirás unas horas mientras terminamos el viaje. El terreno se está volviendo más firme a cada kilómetro, y el ejército sabe que vamos. Han organizado el transporte aéreo de los clérigos del Dragón Rojo hasta aquí mientras dormías la siesta, y estarán allí para hacerse cargo de los refugiados cuando lleguemos, explicó Doug mientras Carl sorbía el glorioso néctar negro de la vida y aclaraba sus pensamientos. Los sátiros felizmente le hicieron un lugar a Carl en uno de los carros, y Carl se apoyó contra el costado en la esquina para poder ver si algo requería que se despertara. Desayunó allí antes de desmayarse, y lo que parecieron segundos después, un ligero golpecito en su hombro lo despertó. Señor, estamos a 10 minutos del campamento militar. El guerrero acaba de encontrarse con un explorador y nos acompañan al interior, susurró uno de los chicos. Gracias, me reuniré con los demás al frente, respondió Carl en voz baja, y luego se movió con cuidado para no balancear demasiado la carreta al saltar. Carl revisó sus espacios y descubrió que tanto Rae como Hawk ya estaban dormidos. No había más amenazas que requirieran su atención, así que recuperaron el sueño mientras pudieron. Dentro del campamento militar podría haber sus propios peligros, pero eran peligros humanos, y los humanos podían lidiar con ellos solos. No tuvieron que ir hasta el campamento como quiso el destino. Un gran grupo de clérigos vestidos de rojo salió corriendo a recibirlos, atraídos por la presencia de Tessa a lomos de Thor. Sacerdotisa, ¿dónde encontraste un corcel tan magnífico?, preguntó una suma sacerdotisa de mirada penetrante, que lucía cuernos de dragón sobre las orejas y una cresta de púas en el centro de la cabeza, junto con ojos de dragón dorados y ranurados. Eso era una señal segura de sangre de dragón, de mucho favor de su diosa, o más probablemente de ambas cosas. Su aparición tranquilizó a los hombres bestia. Si hubieran enviado a alguien que obviamente no era humano a su encuentro, entonces esta gente no sería tan mala. Es un compañero cercano del comandante Carl, a mi izquierda, explicó. La suma sacerdotisa miró a Carl con asombro, lo que le hizo preguntarse si tendría algo en la cara. Hacía tiempo que no se afeitaba y había estado durmiendo en la carreta mientras conducían entre las cenizas, así que probablemente parecía uno de los mineros que salían a la superficie después de su turno. Afortunadamente, se había quitado la capa blanca cuando entraron en la ceniza, ya que hacía demasiado calor para el ambiente, por lo que al menos pudo ponerse una capa limpia. Entonces se dio cuenta de que no tenía por qué hacerlo. Podría ponerse el traje de estudiante de rango comandante al llegar al campamento si necesitaba entrar a algún lugar. Los refugiados fueron rápidamente clasificados por edad, y Rae erigió una pared de seda de araña para hacer de ellos un vestuario, mientras que los clérigos colgaron duchas con bolsas para que pudieran limpiarse antes de cambiarse a los tradicionales reposapiés para visitantes que la iglesia repartió a todos. ¿Han comido?, preguntó en voz baja uno de los sacerdotes. Tessa asintió. Paramos a desayunar hace unas horas. No creo que puedan comer mucho tan pronto, pero por la tarde seguro que estarán hambrientos y exhaustos. Carl oía las risas mientras los refugiados se lavaban y cambiaban, no exactamente en ese orden, ya que algunos no acababan de entender la idea de ducharse. No era algo que se pudiera hacer en las tierras de los gigantes de hielo. Conseguir suficiente agua líquida para beber era una tarea ardua, así que no había para lavarse, y normalmente solo usaban puñados de nieve. Después de unos minutos, estaban afuera nuevamente, con sus mismos cojines blancos, con las caras limpias y el pelo mojado, o la piel, en los casos del sátiro. La suma sacerdotisa alzó un poco la voz, captando la atención de los niños. Aquí estamos, todos se ven mucho más descansados,
ya hemos montado tiendas de campaña para este día, y mañana la iglesia nos enviará autobuses para traernos a casa. Para aquellos que no me conocieron antes, soy la matrona Millie, jefa del orfanato Acheson, no muy lejos de aquí dentro de la nación del dragón dorado, pero cerca de la frontera de la nación Beastkin. Se ha enviado un mensajero para ver si los orfanatos de allí tienen suficiente espacio para aquellos que quieren trasladarse, pero todos son más que bienvenidos a quedarse con nosotros. Si desea despedirse de los amables élites que lo trajeron de regreso, puede hacerlo ahora, antes de que comencemos su procesamiento. Hubo muchas despedidas entre lágrimas de niños que solo conocían a los élites desde hacía menos de un día, y ni siquiera sabían el nombre de todos, pero nadie los apuraba. Ya habían pasado por bastante y la iglesia quería que se sintieran seguros en su transición. La cariñosa despedida significó que ahora estaban todos sucios otra vez, pero a las sacerdotisas no les importó mucho, ni siquiera Thor se perdió el cariño, y de hecho podría haber sido el más popular, ya que había traído su convoy hasta allí. Eso era lo que el Lightning Cerro había estado esperando, y una vez que se llevaron a los niños, desapareció de nuevo en el espacio de Carl, dejando el convoy de vagones vacíos al costado del camino. Élites, por favor, acompáñenos, los generales quieren hablar con ustedes sobre lo sucedido en el territorio de los gigantes de hielo, un oficial con la insignia de teniente, el lingote de oro, les informó. Carl señaló las bolsas de ducha, denos unos minutos para refrescarnos y estaremos con ustedes, como los niños, cruzamos el Fresno anoche y no estamos en condiciones de reunirnos con los altos mandos. El hombre parecía que iba a argumentar que tenía órdenes de traerlos inmediatamente, pero algo en la expresión de sus rostros le decía que la discreción era la mejor parte del valor, y simplemente asintió. Rae había preparado 2 cuartos para que los niños se ducharan, que ahora estaban divididos en duchas para hombres y mujeres. Fue una ducha corta, ya que las bolsas no eran grandes, pero la cantidad de ceniza y suciedad que se lavó fue increíble. Una vez que se aseguró de que ya no tenía rastros de ceniza en la cara y de que la mugre había desaparecido de su cabello y barba, Carl se puso su traje y Doug se puso una túnica formal de sumo sacerdote, mientras que los demás simplemente se equiparon de nuevo sus armaduras, dejándolas frescas y limpias, aunque aún dañadas por el combate. Vuelve a ponerte la armadura, no saben cómo lidiar con los élites de combate, te presionarán más si te ven como alguien con traje, susurró Bob mientras se ponía la armadura. Carl se rió entre dientes mientras se cambiaba de nuevo a la armadura y enjuagaba cuidadosamente su mochila para no volver a mancharse de ceniza. Muy bien, ¿qué tan molesto crees que será esto en una escala del 1 al 10? Le preguntó Carl a Doug, quien tenía más experiencia con figuras de autoridad. Le doy un 8 sólido, querrán mucha información, ya que llevamos tanto tiempo tras las líneas, pero no presionarán demasiado porque, sinceramente, ustedes dos dan un poco de miedo ahora mismo. Doug se rió, luego sacó un cigarrillo de hierbas que se llevó a los labios y le indicó a Carl que lo encendiera. Carl se rió y usó cuerpo llameante para encenderlo, antes de guiarlos a esperar a las damas, quienes tenían el cabello más largo. Carl tuvo que lavarse el cabello 3 veces antes de que la ceniza dejara de salir, así que sabía que no sería un proceso rápido para que volvieran a estar limpias. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 305, General Orland y compañía. Como era de esperar, tardaron otros 10 minutos en estar listas para enfrentarse al mundo de nuevo, recién lavadas y con el pelo ligeramente trenzado para que no se les volviera loco al secarse. Sus mochilas de viaje no estaban precisamente llenas de productos capilares de la más alta calidad, así que el encrespamiento era algo normal para las élites aventureras, pero después del esfuerzo por deshacerse de la ceniza, era peor de lo habitual. Muy bien, ya están todos, dirija el paso, teniente, anunció Bob una vez que el grupo volvió a reunirse.
Carl decidió dejar que Bob tomara la iniciativa en este caso, ya que contaba con amplia experiencia en el trato con líderes militares, estaba allí constantemente, prefiriendo estar en una misión a estar en cualquier otro lugar, por lo que estaba en contacto constante con los líderes militares y conocía mejor el lugar que ocupaba su rol como élite en el entramado social. Carl aún no tenía suficiente experiencia en eso, aunque sin duda era uno de los élites más poderosos ahora, y todos le otorgaban el respeto que merecía un comandante cuando ostentaba la insignia. Era muy importante saber con cuánta fuerza se podía presionar antes de que alguien contraatacara. Pero lo único que no habían notado era la palabra «generales», no, «general», al entrar al edificio de mando, que solía ser el ayuntamiento del pequeño pueblo que había sido requisado como campamento militar tras la retirada de las tropas del volcán. Encontraron a 4 hombres con uniformes profusamente condecorados esperándolos. Por el cambio en la expresión de Bob, Carl supo que esto podría significar problemas, así que examinó a los oficiales con más atención para ver si podía adivinar cuál sería el problema. No todos los generales eran élites, la mayoría eran demasiado mayores para eso y comandaban con base en su experiencia, pero estos 4 eran élites y sorprendentemente, uno también era un élite de rango real. Esa debe ser la causa del cambio de expresión de Bob. En una sala llena de comandantes, el rango militar no importaba mucho para los mercenarios como Bob, pero incluso para los élites civiles comunes, el general de rango real aún tenía autoridad sobre ellos debido a su nivel de poder. No es el tipo de poder que un general tenía sobre sus tropas, pero sí el suficiente para poder cambiar fácilmente sus órdenes de despliegue y nadie lo cuestionaría. Bob se detuvo en medio de la sala, con Carl y Doug a cada lado. «Generales, es un placer verlos a todos de nuevo, aunque debo decir que me sorprende verlos a todos en el mismo sitio», comenzó. Los generales se rieron entre dientes ante su comentario mientras miraban al trío de comandantes. El general de rango real respondió con rostro serio y voz grave: «Sí, ver a 3 comandantes en el mismo sitio es algo inusual, ¿verdad? Pero dejemos de lado las bromas. ¿Qué pasó con los gigantes de hielo? Los refuerzos se han detenido, nuestros exploradores nos dicen que la ciudad parece destruida, y ustedes eran el único equipo de vanguardia en toda la región». Bob se encogió de hombros. «Ojalá pudiéramos atribuirnos todo eso, pero solo somos parcialmente responsables. Estábamos eliminando los refuerzos tan rápido como podíamos, pero ellos usaban un hechizo de clonación de tipo magia chamánica para crear más cada día. Fueron los sirvientes del dragón de magma quienes atacaron la ciudad y presumiblemente destruyeron el hechizo o algunos de sus componentes y obligaron a los gigantes de hielo a abandonar la ciudad. La influencia del dragón de magma se está extendiendo hacia el interior, y pronto toda esa región se descongelará. Hay aguas termales volcánicas a menos de 1 kilómetro de la ciudad, y por lo que sabemos, su intensidad está aumentando. Eso solo impedirá que los gigantes de hielo regresen a la región a menos que su magia pueda contrarrestar lo que el dragón ha hecho». Los generales asintieron mientras sus asistentes tomaban notas. Eventos similares han ocurrido a lo largo de la frontera. Por alguna razón, parece que la mayoría de los hechizos de invocación fueron colocados sobre los ancianos dragón atrapados, y ahora que están libres, los gigantes de hielo están en serios problemas. Lo que necesitamos saber es en qué grado de dificultad se encuentran. Los gigantes de las colinas y las montañas nos están causando suficientes problemas en las otras secciones de la frontera como para que no podamos prescindir de personal para que se quede aquí si no nos atacan», insistió el general. «¿Ha empezado a retirarse la nieve recién caída?», preguntó Bob. Los generales asintieron. «De hecho, no solo ha comenzado a retroceder, sino que el clima natural casi ha vuelto a la antigua frontera, excepto en la región alrededor del volcán, donde la nieve se ha retirado aún más. Ese volcán estaba dentro de la frontera de los gigantes de hielo antes de la guerra, y ahora todo hasta 30 kilómetros hacia el interior se ha derretido. ¿Qué queda entonces de las líneas de batalla?
Aquí no había nada. De haberlo habido, ¿lo habríamos pasado de largo en nuestro camino?, preguntó Bob directamente. Esta parte de la línea se mantiene en pie solo para protegerse de la invasión del dragón de magma. El siguiente paso también está completamente desprotegido por los gigantes de hielo, ya que nuestros soldados finalizaron un avance esta mañana y eliminaron toda resistencia. Los dos pasos siguientes siguen combatiendo, pero al norte de este, los gigantes de hielo lo han abandonado todo y nadie sabe si están poniendo fin a la batalla o retirándose para una ofensiva mayor. Bob asintió, comprendiendo. Bueno, no podemos decirles mucho al respecto, pero sí les podemos decir que es poco probable que en esta sección de la línea aparezcan gigantes de hielo en un futuro próximo. Ya perdieron una ciudad importante a manos de los elementales de magma. Sin embargo, no parece que los aliados del dragón sean hostiles en esta dirección. No vimos indicios de intentos de expansión en nuestra dirección, solo hacia la ciudad donde se encontraba el núcleo de las fuerzas de los gigantes de hielo. Una vez ganada la batalla, las fuerzas del dragón de magma se retiraron y no intentaron ocupar la ciudad. No quedaban combatientes cuando entramos, solo una pequeña fuerza de guardias de los gigantes de hielo fuera de la ciudad que quedó cuando el resto de los ocupantes huyó. Los generales sacaron un mapa enrollado que un asistente colocó sobre una mesa plegable, junto con varias piedras azules. Estos son los centros de población conocidos de los gigantes de hielo. Las piedras rojas representan el número de gigantes de hielo que se ha reportado muerto durante este conflicto, explicó el general. Las piedras rojas aún estaban siendo colocadas, pero ya superaban ampliamente en número a las piedras azules, y había una concentración de ellas justo donde Carl y los demás habían estado luchando. Puede que a Carl no le gustara mucho la clase de matemáticas, pero era bastante obvio que la población conocida de gigantes de hielo era aproximadamente un tercio de la cantidad de gigantes de hielo que habían muerto en sus líneas de batalla desde que comenzó el conflicto. ¿Han convocado al triple de su población para enviarla a la guerra?, preguntó Doug, sorprendido por la magnitud de la devastación. No todos están invocados, pero casi. Por eso es tan imperativo que averigüemos qué pasó con los materiales del ritual de invocación. No son rumores ni conjeturas, necesitamos pruebas sólidas de cómo lo hacen y de cualquier lugar que haya sido detenido por la fuerza. El problema es que muchos de los lugares sospechosos han sido escenario de desastres naturales en las últimas semanas y ahora no tenemos tropas para registrarlos todos, asintió el general. Doug rió con tristeza mientras daba una larga calada a su cigarrillo. Sospecho que hay un sin embargo en tu próxima frase. El rostro del general se elevó en una leve sonrisa mientras observaba al despreocupado sumo sacerdote convertirse en un sumo sacerdote en medio de su reunión. Tienes toda la razón, tenemos una misión oficial para todos ustedes, tenemos un lugar para que exploren. Este lugar generó grandes movimientos de tropas, pero se detuvo repentinamente sin señales visibles de ataque. El lugar está dentro de las fronteras enemigas, y se sospecha que el complejo está actualmente ocupado por un gigante de hielo de rango real y su séquito, respondió el general. Entonces, es una trampa, sabemos que es una trampa, y quieres que la activemos de todas formas, por la posibilidad de matar a un gigante de hielo de rango real. Preguntó Doug con un gesto vago de la mano. Habrá una compensación adecuada, asintió el general. Su voz ronca hizo que la promesa sonara más como una amenaza, o como una promesa de restitución para las familias en duelo. Uno de los otros generales, un joven corpulento con una cara llena de manchas que denotaba años de alcoholismo, les sonrió mientras se unía a la conversación. No es opcional. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 306, enviado de vuelta. Carl puso los ojos en blanco al mirar al presumido general. Bueno, todavía no tengo una cabeza de rango real como trofeo para mi dormitorio, supongo que un gigante de hielo tendrá que bastar.
un poco grande para la vitrina, pero así es la vida, respondió mientras todos los demás se detenían, sin morder el anzuelo mientras el general intentaba provocarlos con algo que le diera una excusa para manchar sus expedientes. El general Orland, el general de rango real con la voz áspera, que Carl sospechaba que podría deberse a una lesión previa en la garganta que estaba oculta debajo de su cuello y corbata, le dedicó una sonrisa cómplice. Como siempre, cuando las élites con títulos burocráticos se enfrentaban a las élites mercenarias, la cosa se convertía en un duelo de imbéciles. El general, curtido en la batalla, sabía perfectamente que su arrogante homólogo ni siquiera podía seguir el ritmo de su grupo, y probablemente nunca había matado a un monstruo de su rango o superior en su vida, así que, la forma más fácil para Carl de sacarlo de quicio era tratar la muerte de un enemigo de rango real como una simple caza de trofeos, y estaba funcionando. Si es un asunto tan trivial, espero tener noticias positivas de tu éxito muy pronto, respondió el hombre corpulento. Las cosas buenas llevan tiempo, general, como una comida bien cocinada, hay que tener paciencia hasta que todo esté en su punto. Supongo que conoce esa anticipación en particular, asintió Carl. El general Orland los miró fijamente a ambos y levantó la voz por primera vez. Basta, ya basta, o llévenlo afuera para una prueba de combate. La misión ha sido solicitada por el gobierno central y aprobada, como es necesario, por la Oficina de Desarrollo de Élite y el Ejército. Su equipo combinado se ha presentado por sorteo regional, así que les proporcionaré la información que tenemos sobre la situación, insistió. Entonces dijo las palabras prueba de combate. El corpulento general giró la cabeza, ya no tenía ganas de luchar, por lo que Carl se concentró en la tarea en cuestión. Es un tipo picante, ¿verdad?, le susurró el general sentado a la derecha mientras el general Orland comenzaba a describir la situación en torno a la caverna donde se sospechaba que se escondía el gigante de rango real. Solía ser tan humilde y educado, creo que lo heredó de sus bestias vinculadas, lleva consigo una araña baño de sangre, y si fuera por ella, ya habría alguien pidiendo a gritos un médico, susurró Doug. Carl podía oírlo claramente, al igual que el general Orland, pero los demás eran magos y carecían de sentidos sobrehumanos. El silencioso general asintió sin alterar su expresión. En un espacio reducido, ni siquiera el general Orland sería lo suficientemente rápido como para impedir que una bestia de rango comandante como esa ejecutara al menos el primer golpe. ¿Para qué necesitarían un médico? Le comería la cara sin necesidad de emboscarlo. Rae rió entre dientes, divertida. Carl ignoró sus burlas para centrarse en los informes de inteligencia y descubrió que, si bien el punto indicado estaba a una distancia considerable de la frontera, no había fuerzas importantes ni ciudades entre ellos y el sitio. Al menos esa parte había sido bien calculada. Se desconocía la amenaza dentro del complejo de cavernas bajo las ruinas, pero se creía que eran al menos 10 gigantes de rango comandante, además de su líder de rango real. Eso normalmente bastaría para eliminar a cualquier equipo que los humanos enviaran para intentar destruir el ritual de invocación. Pero no había garantía de que no hubieran salvado también a un último grupo de gigantes invocados bajo tierra. Los informes decían que ya no debería estar activo, ya que no se habían enviado tropas desde el incidente del volcán, pero eso no era una garantía. ¿Cuánto tiempo necesitan prepararse?, preguntó el general Orland una vez finalizada su sesión informativa. Bob miró a Carl y se encogió de hombros sutilmente. Ya tenían la intención de regresar al campo de batalla, pero podían decirle al general que necesitaban unos días o algunos suministros específicos antes de regresar si Carl quería retrasarse un poco. Solo una rápida reposición de nuestros productos de higiene y otros suministros y deberíamos estar listos. Llevaban mucho más tiempo en el campo de batalla de lo habitual, y era normal llevar solo una pequeña cantidad de jabón y champú sin perfume, pero, con el calor de la aldea enana, podían lavarse con frecuencia, así que se les estaba acabando, y no habían estado sucios hasta que cruzaron las llanuras de ceniza para llegar al frente.
La tienda de suministros está repleta de todo lo que puedan necesitar. ¿Se marcharán en los próximos días?, preguntó el general Orland. Carl miró a Bob, y el rostro del élite mayor adoptó una sonrisa engañosamente inocente. Me temo que tenemos mucho trabajo, general. Una vez que nos hayamos reabastecido, partiremos de nuevo en 1 hora. Si pudiera asegurarse de que uno de los carros en los que llegaron nuestro equipo y los refugiados aún esté disponible, se lo agradeceríamos. El general, con sobrepeso, observaba al equipo con creciente desconfianza. Debía de haber una razón para que se apresuraran a regresar a la batalla tras haber regresado a la civilización hacía poco, pero lo que no comprendía era que estaban más cómodos en su campamento oculto que en el pequeño pueblo que el ejército había tomado como base. El general Orland señaló la puerta con la mano. En ese caso, no permita que lo retengamos. Es un largo camino de regreso a la frontera, y no querrá quedarse atrapado entre las cenizas durante la noche. Una vez que estuvieron lejos del edificio de comando, Tori suspiró y se giró para mirarlo fijamente. Somos los únicos élites en todo el frente. Si ya hubieran desarrollado un plan tan detallado, con ruta y números estimados, podrían haber enviado a alguien hace una semana, murmuró. Probablemente lo habían hecho, y no había funcionado para el último grupo, por eso tenían un plan tan detallado esta vez, pero nadie quería decirlo en voz alta. Bueno, al menos tendremos jabón y champú de sobra otra vez. Espero que nadie se haya tomado el tiempo de afeitarse porque estamos a punto de volver al corazón del frío. Doug rió. Ofelia tomó el humo casi agotado de su mano y lo terminó con una larga calada. A estas alturas, no estoy segura de si tengo las piernas más peludas en esta forma o como hombre oso, bromeó. Los soldados que pasaban por allí se quedaron atónitos cuando oyeron eso del berserker musculoso, que no esperaban que fuera un cambiaformas. El sargento de suministros miró al grupo con la misma sorpresa al acercarse. Hacía tiempo que nadie entraba ni salía de la base, solo se mantenían cerca de la ceniza, así que ver caras nuevas fue una sorpresa para él. ¿Qué puedo hacer por usted?, preguntó mientras Carl guiaba al grupo. Principalmente, artículos de higiene para todos, luego, una multiherramienta nueva para mí y lo que necesiten los demás, respondió Carl, y se movió para que el hombre pudiera escanear la insignia de comandante que llevaba prendida en el peto de su armadura. Entendido, equipo combinado de 10 miembros en total, en misión militar oficial. Eso lo facilita. Yo recogeré los kits mientras el cabo atiende el resto de las órdenes. El sargento desapareció en la trastienda antes de que el cabo de turno pudiera siquiera dejar su libro y darse cuenta de que acababa de ser ofrecido como voluntario para tomar las órdenes de 10 élites que necesitaban suministros. Todos habían roto o desgastado algo durante el viaje, y esta era su última oportunidad de repararlo antes de volver al frío. Además, al ser una misión militar, siempre que el artículo solicitado fuera de uso militar regular, podían quedárselo. Para los clérigos, era un botín extra, podían reemplazar cualquier herramienta o utensilio desgastado sin que nadie les hiciera preguntas. El ejército tenía buenos artículos que el clero siempre quería tener, ligeros y duraderos, pero más caros que los que la iglesia les proporcionaba. Tengo una lista, anunció Lotus con una sonrisa, pasando la lista de objetos dañados y desgastados que ella y Tessa habían estado guardando desde el comienzo de la guerra. Si el ejército se lo ofrecía, la sacerdotisa no iba a contenerse. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 307, a través de la nieve. Una vez reabastecidos y guardado todo cuidadosamente en su lugar asignado en las mochilas, el grupo regresó al borde del campamento donde habían dejado las carretas. Los soldados parecieron sorprendidos al verlos regresar solo unas horas después de su llegada, pero los que llevaban más tiempo allí comprendieron que probablemente el grupo solo huía de algo molesto. El plan era enganchar los 2 golems de piedra de Dana al carro delantero para arrastrar al grupo, mientras dejaban a los demás atrás.
Eso haría el viaje de regreso mucho más fácil y rápido para todos, ya que el cómodo trote del gigante era el ritmo de carrera de los magos y clérigos. Además, con un solo carro y un camino a seguir, podrían evitar los peores retrasos que los habían retrasado durante el viaje, y los golems incluso podrían conseguir suficiente tracción en las colinas fangosas para subir sin ayuda esta vez, cuando los pies más grandes de Thor habían tenido dificultades. Solo les tomó unos minutos conectarlos y estaban en camino de regreso a la ceniza, con la intención de pasar la noche en la aldea enana para descansar bien y terminar de refinar el plan para atacar la caverna. Obviamente, el ejército pensó que bastaba con entrar y aniquilarlos con suficiente potencia de fuego, pero ese era el último recurso. Cualquier otro plan que no fuera entrar en la cueva probablemente sería mejor. Esperaron hasta que la ciudad desapareció de la vista tras las colinas antes de que alguien dijera algo, pero no tenían prisa por empezar a hacer planes cuando ni siquiera habían visto el área alrededor del objetivo. Finalmente, Doug rompió el silencio. Su grupo ha sido seleccionado al azar entre los de la región, se burló del rechoncho general, como si no fuéramos los únicos en la zona. Los demás rieron entre dientes, y el sacerdote de la naturaleza sacó otro cigarrillo para que Carl lo encendiera. Era el máximo que le habían visto fumar en el trabajo, y era una clara señal de que estaba estresado, pero no quería decirlo abiertamente. Lotus sonrió con sorna mientras se unía a la diatriba. Bueno, tendremos todo el derecho a presumir cuando volvamos a casa. Imagínense la envidia que sentirán todos esos clérigos y guardias de batalla de túnicas blancas cuando descubran que fueron un par de clérigos del dragón verde los que consiguieron la primera eliminación de equipo de rango real de la guerra. De hecho, ni siquiera estoy seguro de que las líneas principales hayan logrado conseguir uno todavía, por lo que podría ser el primero. Doug se rió. No sería genial. Si descubrimos que tenemos el primero de la guerra, yo diría que consigamos otro, solo por diversión. Carl sabía que probablemente no sería tan fácil, pero si podían conseguir no solo el primero, sino los dos primeros de la guerra en este frente, entonces seguramente estarían a la altura de cualquier nivel de expectativas cuando regresaran a casa. Pero, de forma más inminente, Carl notó que todos en el grupo se estaban volviendo mucho más poderosos que al comienzo de las batallas. Oficialmente, la práctica contribuía al ritmo de crecimiento, pero se suponía que dependía más de la velocidad con la que avanzaba cada individuo, a menos que usara algún tipo de ayuda mágica. Ese no parecía ser el caso de su grupo. Si Carl tuviera que arriesgarse, un mes más así, y no habría solo 3 comandantes en el grupo. Los golems ya eran notablemente más impresionantes que al principio de la guerra, pero Carl no tenía un criterio para juzgarlos, así que no podía determinar con exactitud su nivel de ascenso. Los juzgaría contra los Spider Golems como un estándar de rango de comandante, pero Rael los había avanzado al rango real, y eran varias veces más poderosos de lo que habían sido, por lo que eso en realidad todavía no ayudaba. Ni siquiera podía juzgar por la facilidad con la que mataban a los gigantes de hielo, ya que tenían tanta práctica ahora que todos sabían dónde estaban sus áreas vulnerables y podían apuntar a ellos con un mínimo pensamiento. Pero mientras pensaba en los niveles de poder, Carl tuvo una buena idea, ya que iban a mantener a los golems activos la mayor parte del tiempo después de que abandonaran la seguridad de la aldea. Deberían darles algunas armas de los gigantes de hielo encantadas para cortar como las armas de rango comandante. Eso les daría un aumento adicional en poder de combate, a diferencia de la única espada que venía con la mejora. Construcciones duraderas tendrían que llevar armas gigantes de repuesto para dárselas a los golems y devolverlas cada vez que los invocaran, pero aumentaría la velocidad con la que podrían eliminar a los grupos más débiles, donde los golems rara vez sufrían daños graves. Ahora tenían su carro de botín, así que bien podrían hacer buen uso de él.
Todos descansaron mientras los golems caminaban con paso firme por el barro cerca de los páramos de ceniza, haciendo todo lo posible para evitar resbalar en las pendientes fangosas, pero parecía que la lógica detrás de usar golems en lugar de Thor era correcta. Los pies de Thor evitaban que se hundiera tanto en el lodo, pero también reducían su tracción. Los golems los arrastraban suavemente por el camino que la caravana había seguido para llegar a las vías la noche anterior, y con el sol arriba, pudieron evitar algunas de las peores zonas, donde ahora podían ver que el barro era peor que a unas pocas docenas de metros de distancia. Eso les permitió llegar a la ceniza a tiempo, donde su velocidad mejoró, y cuando oscureció casi habían regresado a la aldea enana. Los últimos kilómetros fueron un poco más difíciles, ya que se alejaban lo suficiente del volcán como para que los árboles hubieran sobrevivido, pero lograron llevar el carro a 100 metros de la entrada del túnel. Dejaron a los golems para vigilar el carro, y todos regresaron a la aldea enana. No nos vamos al amanecer ni nada de locos, ¿verdad? Porque por muy agradable que sea no caminar, ¿esa carreta no es blanda?, preguntó Tori. Carl y Bob se miraron y se encogieron de hombros. No veo ninguna razón para apresurarnos tanto, deberíamos salir antes del mediodía, pero es menos de un día de viaje y no queremos acercarnos demasiado al final del día, Carl. Sugerido. Bob asintió, de acuerdo, revisaremos todo nuestro equipo por la mañana después del desayuno y luego partiremos, así estaremos listos con tiempo suficiente para comprobar la situación de sus exploradores y luego podremos elaborar un plan adecuado basándonos en lo que realmente hay allí. ¿Qué piensas? Eliminar a los exploradores y ver si podemos atraer a lo que hay ahí dentro en lugar de entrar nosotros mismos en la cueva, preguntó Tessa. Bob asintió, esa parece la mejor opción, somos 10, y luchar en una cueva es un rollo, nunca conviene luchar en una cueva si hay otra opción. A campo abierto, podemos usar las tácticas adecuadas, en la cueva, estamos limitados por el espacio disponible, e incluso si es lo suficientemente grande como para que pase un gigante, es poco probable que nos deje espacio para flanquearlos o incluso para formar una formación defensiva adecuada. Carl frunció el ceño, los monstruos suelen volverse más inteligentes a medida que suben de rango, así que los gigantes de hielo de rango real podrían no caer en trucos sencillos como atraerlos de a pocos matando a miembros de la patrulla. Bob se pasó una mano por el pelo y suspiró, es así que es una posibilidad, podrían enviar todo lo que tengan en cuanto nos detecten y eso será un pelea desagradable. Así que, antes de empezar, tendremos que hacer algunos preparativos, dependiendo del terreno, podríamos pedirles a los dos greenies que hagan un campo de viñas. Para frenar su avance. Hizo un gesto hacia los dos clérigos vestidos de verde, quienes sonrieron ante la oportunidad de demostrar que también podían hacer magia ofensiva, pero no lo sabremos hasta que lleguemos allí. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 308, Chica inteligente. A la mañana siguiente, todos tomaron una ducha tranquilamente, cortesía del libre uso de la magia de los clérigos, y luego revisaron todo su equipo después del desayuno mientras se preparaban mentalmente para el día. Enviado Hawk a explorar, no encontró nada en los primeros 20 kilómetros, así que el inicio de su viaje debía ser tranquilo. No perdieron tiempo en enganchar a Thor a la carreta para que los golems pudieran luchar libremente mientras él protegía a los lanzadores en su carro. Estaba conectada con una seda de araña relativamente débil, lo suficientemente fuerte como para no romperse durante el uso, pero lo suficientemente débil como para que Tessa pudiera cortarla fácilmente con un movimiento de su lanza si Thor necesitaba liberarse durante la batalla. De esta manera, era el único que caminaba y todos los demás podían descansar en caso de emergencia, era el método más eficiente que habían ideado hasta el momento, y Thor estaba encantado con su nuevo juguete. ¿Qué tan lejos está el escondite de los gigantes de hielo?, preguntó finalmente Hawk después del almuerzo.
No había visto nada vivo en toda la mañana, solo nieve, nieve y más nieve. Además, la temperatura bajaba aún más con cada hora que viajaba, y eso lo ponía de muy mal humor. Desde la ubicación en el mapa, a unos 100 kilómetros de la ceniza, así que, más o menos lo mismo que desde las líneas hasta la aldea enana. Cuando veas que dos ríos se unen, ahí estará la cueva, respondió Carl. Cuando terminemos, quemaré todo este país hasta los cimientos solo para calentarlo nuevamente. Thor avanzaba con dificultad, mirando de vez en cuando hacia atrás para ver si todos se divertían tanto como él. Hoy no había nada que lo molestara, simplemente podía tirar de su carreta y nadie intentaba apresurarlo. Solo una hora antes del anochecer, Hawk envió un informe que, por primera vez ese día, no trataba sobre la ruta más fácil para el carro. Hay cuerpos humanos por aquí y llevan armadura, podrían llevar algo importante encima, informó. Estamos cerca de la cueva. ¿A qué distancia está la confluencia de los ríos? Respondió Carl, por si acaso. 30 kilómetros más. Sus cálculos son pésimos, pero lo veo, y veo a los gigantes a lo lejos. Este lugar estaba demasiado lejos para que los humanos estuvieran dentro de la nación de los gigantes de hielo. Si llevaban armadura, no eran prisioneros de los gigantes de hielo, así que debían ser otro equipo de exploración enviado allí. Hawk encontró cuerpos más adelante, llevan armadura, así que es posible que se trate de otro equipo de élite, informó Carl. 20 en total, 3 visten túnicas blancas, 2 visten túnicas rojas, el resto no son clérigos, corrigió Hawk. Sí, casi seguro que eran un equipo de élite. Hawk dice que hay 5 clérigos, incluyendo 2 clérigos de guerra, entre los 20 cadáveres, añadió Carl. Todos hicieron una mueca al oír la noticia, pero tenía razón, podrían tener información importante, como mínimo, podrían cargarlos en la carreta de regreso para que no los dejaran allí, para que los gigantes de hielo o los monstruos se los comieran. Eso parecía lo mínimo que podían hacer por ellos una vez que se hubiera lidiado con la amenaza. ¿Hay alguna señal de lo que los atacó? ¿Podría llevarnos a un segundo grupo de gigantes?, preguntó Carl a Hawk. Nada, ha estado nevando ahí abajo y las huellas han desaparecido. Thor los condujo hacia el lugar del ataque, mientras Hawk volaba en círculos en el cielo, esperando alguna señal de que los gigantes de hielo todavía estaban cerca. No deberían estar muy lejos de donde se suponía que encontrarían la cueva, pero aún no la había visto. Allí afuera solo había nieve profunda, tan profunda que Thor había estado evitando subir cuestas, ya que arrastraría el fondo de la carreta y dificultaría su arrastre. Thor se detuvo junto a los cuerpos y Carl bajó de la carreta con Bob y Harry. Revisarían los cuerpos mientras los demás hacían guardia, sin rastro de lo que atacó al grupo. Era imposible saber si este era un camino frecuente donde los gigantes de hielo podrían encontrarlos mientras buscaban. No es que no confiaran en la capacidad de exploración de Hawk, pero solo podía estar en un lugar a la vez. Carl se abrió paso entre los cuerpos de guerreros y magos, todos con signos de haber perdido la batalla contra los gigantes de hielo. Había extremidades faltantes, daños masivos por garrotes y una carnicería general. Carl sintió que se le revolvía el estómago ante esa escena, y trató de olvidar el hecho de que todos ellos eran élites ascendidos y de rango comandante hacía apenas unos días como máximo. Había estado en batalla por un tiempo relativamente largo, pero no así, no con estas bajas masivas. Era horroroso pensar que un grupo entero pudiera ser aniquilado de esa manera. Había 20 cadáveres, así que lo más probable es que ninguno hubiera logrado escapar para advertir al ejército sobre la situación o la amenaza que enfrentaban. Carl estaba a punto de volver al carro cuando notó una ligera bocanada de aliento cálido proveniente de uno de los cuerpos. Alguien seguía vivo, pero no por mucho. Silbó, atrayendo la atención de los demás, e hizo un gesto hacia el cuerpo sin piernas que Tessa inmediatamente supuso que significaba curación.
Un resplandor dorado rodeó al clérigo un instante antes de que la sanación de Lotus la envolviera por completo, pero solo un cuerpo resplandecía con luz sanadora. Era demasiado tarde para los demás. Una vez que el sobreviviente tuvo algo de tiempo para sanar, Carl se arrodilló junto al cuerpo y le quitó un poco de nieve de la cara al hombre. «Sumo sacerdote George, ¿qué demonios haces aquí?», preguntó Carl en voz baja. El cuerpo del hombre no se movió en absoluto, pero aún brillaba con luz curativa, reparando el daño causado. Los ojos de George se abrieron débilmente y murmuró una palabra en silencio. «Trampa». Carl se puso de pie y desenvainó su espada, rodeándose con una capa de cuerpo llameante, además del rayo refrescante que siempre mantenía activo. Eso pareció activar la trampa, y a su alrededor, gigantes de hielo emergieron del suelo, cubriendo la zona con rocas y nieve. Estaban rodeados, y los cuerpos eran cebo para cualquier grupo humano que viniera después. Los guerreros y los golems de piedra rodearon la carreta, mientras Tessa liberaba a Thor. Los gigantes de hielo dudaron, pero no como si tuvieran miedo, sino como si esperaran algo. La ladera de una colina se derrumbó y una enorme gigante de hielo femenina salió del escondite previamente enterrado. «Mira lo que pillé, estúpidos humanos sentimentales», hablaba con un acento marcado, con una voz resonante que, de alguna manera, la hacía sentir más grande de lo que era, y no era pequeña. Superaba a los gigantes de hielo de rango comandante por una cabeza entera, y Carl apenas le llegaba a la espinilla, su cabeza ni siquiera le llegaba a la cintura. Carl vio a Bob asentir con la vista periférica. Contendrían la emboscada mientras Carl se encargaba del líder. «Rae, cuida la carreta, Thor se entristecerá si la rompen», Carl ordenó. «Bueno, no tiene sentido esperar, vamos a ello», le gritó Carl al gigante de hielo de rango real. Rae apareció en el carro y llamó a sus golems araña para emboscar las líneas de gigantes de hielo mientras Carl saltaba hacia adelante con la espada de 2 manos en llamas en sus manos. «Pequeño humano, disfrutaré comiéndote», la líder se rió mientras se movía con una velocidad asombrosa y bloqueaba el ataque de Carl. La escarcha y el fuego chocaron cuando la magia de sus espadas se encontró, haciendo que Carl se deslizara hacia atrás mientras perdía la prueba de fuerza. Usando destrozar en combinación con cuerpo llameante, Carl lanzó 3 arcos rápidos contra el líder gigante. Un giro de su espada bloqueó 2, mientras que uno le abrió un corte en el costado. La sangre azul goteaba por su torso mientras el gigante rugía de rabia y el cerco se cerraba sobre el grupo, pisoteando los cuerpos del desafortunado grupo que había llegado antes que ellos. La magia de hielo se acumulaba a su alrededor, y luego se desvanecía cuando Remy usó ventisca para contrarrestar la habilidad idéntica del líder. No era tan fuerte como ella, pero el gigante de rango real no podía concentrarse en la habilidad con Carl atacándola, y la nieve era simplemente cegadora, reduciendo la visibilidad a menos de 10 metros, lo que dificultaba incluso ver su cabeza cuando se retiraba entre combates, pero sin dañar sus barreras. Si ella hubiera sido más grande y más rápida que los demás, esta pelea podría no haber sido tan mala, pero ella era rápida, e incluso con brazaletes de agilidad puestos, Carl estaba luchando por mantener el ritmo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 309, Duelo. Con cada ataque, Carl se veía obligado a alejarse más del grupo, aislado de cualquier posibilidad de refuerzo, pero la ventisca se estaba desvaneciendo a medida que el líder sentía que su maná se usaría mejor en el combate que en la distracción, ahora que estaban a 50 metros de la batalla principal y bien fuera del cerco. Carl bajó su espada, deteniendo un ataque que venía hacia sus piernas, pero no pudo reaccionar lo suficientemente rápido ante la mano izquierda, por lo que ella sacó su espada y lo golpeó directamente en el pecho. Sus barreras resistieron, pero él estaba rodando en la nieve, y la espada venía hacia él nuevamente, mientras que él no tenía el equilibrio para apartarla.
Remy intervino, golpeando al gigante con cadena de relámpagos y haciendo que su brazo se contrajera, enviando el ataque hacia otro lado mientras Karl rodaba hasta ponerse de pie. Su expresión era de sobresalto, no esperaba el ataque de lo que ella pensó que era un oponente derrotado. Karl le lanzó una ráfaga de ataques desgarrar recubiertos con cuerpo llameante, al igual que Hawk, no había forma de bloquearlos todos, pero la gigante giró, haciendo ondear su capa y recibiendo gran parte del daño antes de que el grueso pelaje del monstruo fuera destruido, dejándolo hecho jirones en el suelo mientras el resto de los ataques la golpeaban por la espalda. Karl casi cayó en la falsa apertura y saltó hacia la derecha, frente a ella mientras su espada chirriaba en el aire, justo donde él habría estado si hubiera intentado atacar su vulnerable espalda. Su salto le había dado un poco de distancia y Karl rápidamente cambió a su arco para disparar una flecha relámpago en cadena a su estómago. Apenas se hundió unos centímetros y su párpado se movió antes de sacarlo, pero eso le dio a Karl un segundo para retirarse más y seguir disparando. Su gruñido sacudió el aire, llevando consigo algún tipo de magia, y Karl sintió que su mente se quedaba en blanco, mientras sus manos continuaban disparando flechas. Fortaleza mental evitó que se encogiera de miedo ante el poder de la habilidad intimidación del líder de los gigantes de hielo, y manos bien entrenadas mantuvieron sus ataques en marcha, mientras Remy colocaba sus tótems de llama venenosa a ambos lados del gigante. El dolor debe haber sido increíble cuando las primeras bolas de veneno y fuego golpearon su cuerpo, y el gigante de hielo se giró, buscando al insecto que se atrevió a intentar emboscarla mientras aún estaba en el rango ascendido, pero todo lo que encontró fueron los tótems, y una de las flechas de Karl se clavó profundamente en sus costillas, enviando rayos entumecedores a través de su cuerpo, ralentizando sus reacciones. Pasos poderosos la trajeron de regreso a Karl, quien rápidamente cambió a su espada y se enfrentó al debilitado gigante, que todavía estaba recibiendo bolas de fuego en la espalda, distrayéndola de la pelea y cubriéndola con un veneno agonizante. El daño podía ser insignificante, pero con cada ataque se acumulaba, y cuando ella intentaba pisotear los tótems para que no existieran, Remy simplemente los movía fuera de su alcance, a otra docena de metros de distancia y detrás de ella nuevamente. Entonces, su caballero de brillantes plumas estaba allí para vengarse del elemento hielo, y Hawk la estaba bombardeando desde arriba con bolas de fuego de rango real. Aquellos estaban causando daños reales, y mientras Karl todavía estaba a la defensiva, ella estaba disminuyendo la velocidad. Un golpe directo en la nuca la hizo caer sobre una rodilla y le hizo poner los ojos en blanco, dándole a Karl la oportunidad que tanto esperaba. Su espada se dirigió hacia su cuello, con el objetivo de decapitar al gigante de hielo, o al menos degollarla y eliminarla del combate. 3 contra 1, ni siquiera un gigante de hielo de rango real era rival para ellos. Ese exceso de confianza fue lo que más le costó. Sin mirar, su espada destelló, cortándole limpiamente el brazo izquierdo y clavándose en la placa pectoral de su armadura. Su golpe fue corto, apenas cortando su garganta, pero enviando un torrente de sangre cuando la arteria fue cortada. El dolor recorrió el cuerpo de Karl al ver a la gigante de hielo desvanecerse en la distancia. Se dio cuenta de que volaba por los aires por la fuerza del golpe, y aún podía ver su mano cercenada, que sostenía su espada, tirada en el suelo frente a ella. Pero la pelea había terminado. El SH Red de Hawk la golpeó en la nuca, y la cabeza del gigante rodó y se desprendió de su cuerpo, deteniéndose junto a la espada de Karl. Karl se estrelló contra un árbol y sus barreras se rompieron junto con sus costillas, pero aterrizó de pie, antes de caer de rodillas jadeando en busca de aire. Todo a su alrededor estaba borroso y podía sentir que el mundo se desvanecía, pero había un pensamiento en su mente. Necesitaba recuperar su espada. Eso lo llevó a arrastrarse por la nieve mientras el zumbido de la voz de Remy en su cabeza aparecía y desaparecía. Lo último que supo antes de que el mundo se oscureciera y sintiera que caía de lado, fue su mano agarrando su espada.
El mundo entero de Carl era dolor y oscuridad, luego sintió una extraña presión en su brazo y una voz en su oído que decía algo que no podía entender. Rae había lanzado a Lotus sobre la batalla, haciéndola volar hacia la nieve junto a Carl, donde la sacerdotisa de la naturaleza se puso manos a la obra, sujetando el brazo de Carl con varios puntos de sutura apresurados y una férula vendada antes de comenzar sus hechizos de curación. Esa era su única oportunidad de reimplantar el brazo. Si sanaba sin el brazo, tendrían que cortarlo de nuevo para reimplantarlo, y eso sería innecesariamente doloroso. Al menos estaba limpio, ya que la nieve blanca y profunda no tenía nada más que sangre púrpura mezclada. «Quédate conmigo, tienes que estar despierto», le gritaba Lotus, mientras arrastraba a Carl fuera de la oscuridad. «Aquí tienes, abre los ojos, tenemos que movernos, mis enredaderas solo detendrán a esos gigantes unos segundos más», explicó. Carl parpadeó para disipar la confusión y vio que había dos gigantes de hielo de rango comandante siendo destrozados por enredaderas espinosas, mientras Remy estaba sentado en el suelo frente a él, arrojándoles rayos. Carl se puso de pie tambaleándose, usando su espada como muleta, y se dio cuenta de que, aunque tenía el brazo en cabestrillo sobre el pecho, no podía usarlo, estaba allí, entumecido e inmóvil. Usar la enorme espada con una sola mano no sería fácil, pero sería imposible usar el mazo o el arco. Respiró hondo mientras relámpago refrescante le aclaraba un poco la mente y se preparaba para luchar de nuevo. Los dos gigantes le sonrieron con sorna al darse cuenta de que el guerrero estaba gravemente herido y no podría recuperarse lo suficientemente rápido como para detenerlos, pero Carl no necesitaba levantar la espada para luchar. Arcos de Ren cubiertos de Flaming Body corrieron hacia los dos gigantes de rango comandante, quienes rieron y bloquearon fácilmente los golpes, luego cayeron hacia adelante, muertos, mientras los golpes de Hawk desde atrás les rompían el cuello. «Los clásicos siempre son los mejores», Hawk se jactó mientras los ataques Ren mejorados con llamas hicieron su trabajo. Se escuchó un ruido de rebuzno y Tessa corrió de regreso a la batalla principal, dejando a Carl para recoger a Remy y tropezar tras ella. La pelea aún no había terminado, pero el número de gigantes era mucho menor de lo que había sido. Carl sintió que el poder transferido desde la espada se hundía en su cuerpo, provocando un hormigueo en sus dedos inmóviles y una oleada de claridad en su mente. Carl atacó por detrás, uniéndose a Hawk para emboscar a los gigantes y abriéndose camino hacia Thor, que estaba de pie sobre tres patas, mientras una colgaba flácida, rota por un garrote de un gigante de hielo. Rae todavía estaba protegiendo el carro, y los misiles mágicos seguían lanzándose constantemente, con los 4 golems en defensa. Harry estaba debajo del carro, curándose las heridas, mientras Ti estaba arrodillado frente a él, disparando su arco hacia los gigantes de hielo desde la relativa seguridad debajo de Rae. El repentino asalto por detrás distrajo a los atacantes, y 2 cayeron en rápida sucesión ante los golems araña, luego 2 más de Carl y Hawk, seguidos por otro de la propia Rae. Los últimos intentaron correr, pero Hawk y los Spider Golems ya estaban sobre ellos, y antes de que pudieran recorrer 100 metros, todos fueron derribados. Lotus desapareció en el carro, donde se centraba su hechizo de curación, cubriendo a todo el grupo. Tessa se agachó bajo el carro para ver cómo estaban Ti y Harry, y Carl hizo un recuento rápido. Bob seguía de pie junto a Ofelia, quien jadeaba apoyada en el cadáver de un gigante de hielo, con todas sus extremidades intactas. Tessa estaba en el carro, al igual que Lotus. La pierna de Thor sanaba visiblemente, los golems de Dana seguían activos y Rae se veía bien, pero había 2 que no podía ver. Doug y Tori. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 310 Carrera loca. Carl regresó a trompicones al escenario de su batalla y agarró la cabeza del gigante de hielo de rango real. Después de todo, le había dicho al general que la colgaría en su muro.
En algún lugar de la confusa mente de Carl, sabía que eso no tenía sentido y que había algo mal con su forma de pensar, pero arrastró la cabeza hasta el carro antes de que Tessa lo sentara en la nieve y le iluminara los ojos con una linterna. ¿Me oyes? ¿Cuántos dedos tengo en alto?, preguntó. Todo estaba un poco borroso, y le tomó unos segundos enfocar, mientras su imagen seguía balanceándose frente a él, pero Carl levantó con confianza 2 dedos en la V de la victoria. Sin duda, una conmoción cerebral, además de cualquier otra lesión interna que no haya sanado. Lotus, ¿qué pasa con el cabestrillo?, preguntó Tessa en voz demasiado alta, pues le causaba un dolor intenso en la cabeza. Se lo cortó, lo sujeté con alfileres y le apliqué un hechizo curativo localizado, pero no estará listo hasta dentro de un día, respondió Lotus. ¿Puedes mover los dedos?, preguntó Tessa, y Carl intentó concentrarse en su mano, entonces se dio cuenta de que no era necesario, solo tenía que mover los dedos sin rumbo. Bueno, ya se están moviendo, de acuerdo, deberías conservar la extremidad, le informó Tessa. ¿Doug y Tori?, preguntó Carl. Doug se está recuperando de un puñal en el pecho, pero estará bien, respondió, y luego le dio una palmadita a Carl en el hombro sano. Bien, hora de levantarse, puedes enviar a las bestias de vuelta a su espacio para que descansen y se recuperen. ¿O necesitan más sanación primero?, preguntó Tessa en voz baja. Thor regresó a su estanque a dormir, seguido de Rae y Hawk. Aunque Rae dejó a sus golems fuera, Remy permaneció en el cabestrillo de Carl, lanzándole periódicamente un chorro curativo en el brazo, con la esperanza de que sanara bien. No había resultado herida durante la pelea, y el interior del cabestrillo no estaba demasiado frío después de que Tessa ajustara la capa de Carl para cubrirle casi todo el pecho. Carl permaneció sentado unos minutos mientras los demás trabajaban, y entonces un movimiento a su izquierda le llamó la atención. El movimiento de un gigante de hielo lo puso de pie al instante, listo para atacar, pero solo eran Bob y Ofelia, envolviendo la cabeza del gigante de rango real en una bolsa para colgarla de la parte trasera del carro. Bob se dirigió al equipo en voz baja. Muy bien, ya lo hemos limpiado todo y los cuerpos están en la carreta para que los llevemos de vuelta. Entremos a todos, y los golems nos llevarán de vuelta. Rae, puedes salir y hacer un arnés nuevo. Espera, ¿puede siquiera oírnos cuando no está afuera? Rae salió y rápidamente enganchó los golems de Dana al carro, que ahora estaba medio lleno de cadáveres, y creó un arnés para los golems humanoides. Luego regresó a su espacio, donde su resistencia se recuperaría más rápido, y se acurrucó a dormir, mientras Hawk vigilaba el mundo exterior. Todos estaban sentados unos minutos después, y Carl se encontró en la esquina, con Dana apoyada contra su costado, anormalmente silenciosa, mientras Tessa dirigía a los golems para que pusieran el carro en movimiento. Carl rodeó al mago con su único brazo sano y miró al otro lado del carro, donde el sumo sacerdote George le dedicó una débil sonrisa. De alguna manera, el hombre seguía con vida, tras haber evitado ser aplastado durante la emboscada, pero había perdido ambas piernas por encima de la rodilla, y su propia magia solo bastó para detener el flujo de sangre y mantenerse con vida a pesar de las heridas sufridas. De alguna manera, el hombre todavía estaba vivo, habiendo evitado ser aplastado durante la emboscada, pero había perdido ambas piernas por encima de la rodilla, y su propia magia solo fue suficiente para detener el flujo de sangre y mantenerse con vida con las heridas que había sufrido. Doug estaba mejor, su bastón estaba hecho añicos en el suelo de la carreta, y tenía el pecho vendado. Se había envuelto en una capa de piel para abrigarse mientras preparaba una especie de brebaje de hierbas, pero el recuento de Carl seguía sin encontrar a Tori. A regañadientes, Carl se giró para mirar la parte trasera del carro y vio las reveladoras túnicas de mago y la capa de piel blanca bajo la pila de cadáveres. Habían derrotado al gigante de hielo de rango real, pero Carl no podía llamarlo una victoria, no cuando no todos regresaban a casa.
Por alguna razón, Tessa estaba empujando el carro a toda velocidad sobre la nieve, en dirección a la sección más cercana de la línea, mientras Lotus continuaba manteniendo su hechizo curativo sobre el carro. Carl perdió y recuperó la conciencia durante las siguientes horas, y fue despertando brevemente sacudidas fuertes mientras el carro avanzaba a toda velocidad por las llanuras heladas. El sol se había puesto poco después de la batalla, pero aún así, el clérigo no redujo la marcha del carro, manteniendo a los golems a toda velocidad, sin importarles los rebotes que hacían. Nadie decía nada al respecto, así que Carl supuso que había una buena razón para la carrera y continuó apareciendo y desapareciendo hasta que finalmente los brillantes focos de un campamento en primera línea iluminaron su carro. Había muchos gritos y la gente se movía frenéticamente, descargando cuerpos del carro, pero él simplemente se sentó donde estaba con Dana bajo el brazo mientras la maga sollozaba en silencio y fingía que estaba dormida. Finalmente, una mano aterrizó en su hombro, sacudiendo a Dana y despertándola en el proceso, mientras sacaba a Carl de su estupor el tiempo suficiente para girarse y ver quién lo estaba buscando. «Es su turno, si pueden caminar hasta las tiendas de triaje», susurró el hombre con la túnica blanca de un sumo clérigo de la fe principal. Carl estaba agradecido por la consideración, ya que los ruidos fuertes todavía le lastimaban la cabeza, pero su cuerpo se sentía mejor con tanto tiempo en el hechizo de curación de Lotus y el rayo refrescante. Remy todavía estaba en su cabestrillo, medio dormido, pero murmurando y lanzando salpicadura curativa al azar en su brazo hasta que Carl le acarició la cabeza y le hizo saber que había hecho un buen trabajo y que podía irse a dormir a su espacio. El clérigo entregó a Dana a un sumo sacerdote y llevó a Carl a una pequeña sala de diagnóstico, donde repitió lo de la luz en los ojos que Tessa había hecho. ¿Sigues con la conmoción cerebral?, preguntó Carl. El sacerdote asintió. Se está curando, pero probablemente no terminará hasta mañana. Hiciste bien en volver tan rápido. Carl le dedicó una sonrisa triste. No llegamos lo suficientemente rápido. El sumo sacerdote le puso una mano suave en el hombro. No, lo hiciste tú. Los sumos sacerdotes George y Doug estarán bien mañana, aunque las piernas de George están perdidas sin meses de tratamientos ni un sanador de rango real. Pero lo más importante, con ellos, teníamos a los 6 sumos sacerdotes necesarios para realizar un ritual de resurrección. Tori debería reaparecer en un lugar que le resulte familiar en las próximas 48 horas. Carl simplemente parpadeó ante el sumo sacerdote, por lo que explicó. Hay 2 hechizos básicos de resurrección, uno los devuelve a la vida a los 10 minutos de morir, pero solo un clérigo de rango real o unos pocos sumos sacerdotes especialistas en sanación, como yo, pueden usarlo. El otro es un ritual de 6 personas que coloca un alma que aún está ligada a su cuerpo en un nuevo cuerpo con sus recuerdos intactos. Suelen aparecer en un lugar que asocian con buenos recuerdos y luego tienen que explicarle a alguien quiénes son o acudir a la iglesia, donde podemos verificarlo y actualizar sus registros. Entonces, ¿estará bien y pronto volverá a la academia?, preguntó Carl esperanzado. Probablemente no en la academia. Nunca he oído hablar de que el nuevo cuerpo se forme con los efectos de la inyección, así que ya no sería una élite, pero sigue siendo estudiante, así que podría hacer una excepción y poder empezar de nuevo si su nuevo cuerpo es compatible, solo un poco mayor que los demás. No es que la inyección deje de funcionar si la administran más tarde. Bueno, eso era mejor que estar muerto, supuso. El clérigo terminó de hacerle un chequeo a Carl, que encontró que aparte de su cabeza, todo parecía estar bien, y se estaba recuperando bien, pero necesitaría comer mucho para recuperar la energía que había quemado mientras sanaba su cuerpo. Eso era algo que podía hacer. Dana esperaba fuera de la tienda con una sonrisa ligeramente esperanzada que indicaba que había recibido la misma noticia sobre Tori, así que la condujo hacia una gran tienda de campaña desde donde podía oír a Bob discutiendo con alguien. Probablemente ese era el comedor, y si no lo era, seguía siendo el lugar indicado, ya que allí estaba su equipo.
Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.